Hola, bienvenidas al segundo capítulo de Entre líneas e ideas. Rocky, ¿cómo estás? Muy bien, ¿tú? Bien, también, muchas gracias. La verdadera historia del monstruo. Como se acuerdan, el lunes pasado empezamos a platicar acerca de Frankenstein, la novela de Mary Shelley, que el título, bueno, ahorita lo platicamos, ¿no? Ujú. Porque es justamente de lo que vamos a hablar. Pero antes de que empecemos y entremos de lleno en materia, recuerden poner la campanita, recuerden suscribirse al canal, porque para nosotros es muy importante para poder seguir compartiendo con ustedes todas estas ideas que la lectura nos da. Entonces, por favor, pongan la campanita, suscríbanse al canal y bueno, pues empecemos. Y Dinos el título completo wow, de... siempre se ha llamado Frankenstein Ujú. o el moderno Prometeo. Ok, Y pues nos dimos a la tarea ajá, de investigar todo sobre Prometeo, que Prometeo. es un mito griego, Exactamente. que ya sabemos que los mitos griegos son también como el retrato del ser humano, ¿no? Ajá. De la psicología del ser humano, Es etcétera. como los griegos podían explicarse el mundo y al ser humano, Así ¿no? es, así es. Es así como para reducir un poco. Ajá, la forma de ser, Ajá, ¿no? Y bueno, Prometeo es un titán, que no es un exactamente, que no dios es del un dios del Olimpo, Olimpo. pero Ajá. tampoco es un humano. No, exacto. Es Ujú. hijo de dos dioses Ah, y es un atrevido. un atrevido, un rompe con Rompe con todo, es un ¿no? rebelde, Es un ajá, y rebelde, está contra la autoridad todo exactamente. el tiempo. Queriendo romper las leyes naturales, Ajá, entonces de aquí a lo mejor viene un poco el origen de que ella lo nombre Frankenstein o pero El moderno exactamente, Prometeo, sí. ¿no? De hecho, hay 2 versiones del mito de, Ajá, Prometeo, ¿no? Uno es Epístoto o algo así, ajá, ¿no? sí, Y el otro es Sócrates. sí, exactamente. Ujú. Y la historia cuenta, o sea, el mito va de que Prometeo, por ayudar a la raza humana, se le roba el fuego a Zeus. Al Zeus Dios, se enfurece, claro, al al dios, mero al Dios. mero, mero, mero del Olimpo, que además como les dijo Rocky en un principio, él no es un dios del Olimpo, es un titán, y en algún punto los dioses del Olimpo y los titanes se enfrentan y quienes ganan la batalla, pues son los dioses del Olimpo, Ujú, ¿no? Entonces se enfrenta contra el mero mero, que es Zeus. ujú. Y Zeus furioso, porque además me parece que tiene la peor personalidad del Sí, mundo, rencoroso, vengativo, ajá, sí, sí, abusivo, o sea, abusivo, abusa del poder siempre que sí, sí, puede. sí, exacto. Ah, Él cada vez que puede abusa del ujú. poder. Entonces, pues, fiel a su esencia, pues, no iba a dejar pasar esta oportunidad de Claro. castigar a Prometeo, y lo castiga horrible. Terrible. No, o sea, ¿qué es eso? Sí, todo el mundo ha oído, bueno, ya se había oído, Prometeo encadenado, ¿ah? Exactamente, Y es que lo encadena a a una una piedra. piedra Ujú. y hace que un águila Ay, venga sí. todos los días a comerle el hígado, pero como el hígado se le regenera, pues al día siguiente también, Y y al día entonces, siguiente. pues, todos los días es aquella agonía al pobre de Prometeo, que lo único que hizo fue darnos Darle ajá. el fuego. Pero es que el fuego representa muchas Ah, cosas. claro, el Ro fuego no es es no, nada más, bueno, que es muchísimo, por ejemplo, ¿no? A principios de la humanidad el fuego fue todo, fue ujú. Sí, nuestro sí, el mayor, el brinco brinco ajá, a separarnos del resto de las de la especies, ¿no? animal. Pero el fuego en ese punto representa la sabiduría, Exacto, el el conocimiento, conocimiento, ujú, el no, el control. control. Entonces, pues obviamente es mucho lo que Prometeo le estaba dando a los hombres compartiéndolo porque era exclusivo de los dioses el Exacto. fuego, Sí, ¿no? sí, sí. Entonces, Ahora, pero también hay una versión del mito en donde Prometeo, crea al ser humano desde arcilla, sí, con desde arcilla, arcilla, con ¿no? Entonces, arcilla. también es el creador, y de Ajá, ahí es donde Mary Shelley exactamente. Y esta se parte, yo fíjate, sí, por supuesto, Prometeo forma al ser humano con arcilla, lo ujú, moldea con arcilla, ya, pero esta parte de que Mary Shelley logra que el monstruo tenga vida, ajá, ¿no? Que el monstruo piense, que el monstruo tenga sentimientos, todo esto le da el fuego, ujú, ¿no? tal cual, O sea, a través del a través fuego, del fuego, que que en es la el caso es la electricidad, que electricidad. además la acaban de descubrir, Exacto, que ¿no? la acaban de Ajá, descubrir. En este punto, vamos a entrar, si quieres, un poquito de lleno para ajá, platicar la sí, historia. La historia va de un explorador que se encuentra en la Antártida, ajá, así como lo oyen.
yo también me quedé impresionada cuando empecé a leer yo, ¿qué tenía que ver esto? Pero bueno, uno sigue leyendo y te vas dando cuenta que recoge a un náufrago, ¿no? Sí, Ahí sí, que está maltrecho, ya maltrecho, muy ya con en mucho las frío, últimas, ajá, con en las mucho últimas. frío, que, que el frío y el calor tienen una dualidad en la novela Sí, muy importante. claro. Pero bueno, no me voy a salir. Ajá. Este, y entonces lo recoge y le empieza a decir que qué le pasó, qué Ujú. hace ahí, ¿no? Entonces, todo esto, este explorador lo narra a través de unas cartas a su hermana, Ajá, ¿no? Entonces aquí empezamos a ver también el género epistolar en la novela. así es. Y le empieza a narrar, no vas a creer la historia Sí, que me increíble contó que me este acaban de hombre. contar, o sea, wow, con la historia. Ajá. Entonces, ahí empieza la narración y él, bueno, pues se los voy a decir, Víctor Frankenstein Claro. empieza a narrar su historia. Este náufrago al que encuentra Esta es es Víctor Víctor Frankenstein. Frankenstein, Ajá. ¿no? Yo no sé si te pasó a ti. Ujú. Yo siempre tuve la idea de que el monstruo era Frankenstein. Sí, claro, el feo, el alto, Es ajá, el sí, Frankenstein. el con las tuerquitas Y es acá. que también el cine nos ha hecho creer eso un poco, Exacto. pero no, Frankenstein es el doctor, es quien lo crea. Es quien lo crea. Y hay algo muy importante en la novela, muy importante, y es que el monstruo, la criatura, no tiene nombre. Exacto. Y No eso tiene nombre. es determinante. Digo, en cualquier ámbito, nosotros nombramos a lo que respetamos, a lo que queremos, a lo que Sí, nos importa. Y si alguien no queremos nombrar o si alguien nos hizo algo, omitimos es un nombre. pronunciar su nombre. Hay un dicho por Ajá. ahí, o es una como frase popular, si tú le das nombre a un perro callejero, Lo haces. lo haces tuyo. Exacto. Así. Exacto. Y así pasa aquí. Él no le da nombre. Ajá, él no le da Y en nombre a la toda la criatura. novela jamás tiene un Jamás nombre. se refiere a él como el monstruo, Ajá. ¿no? O la O la criatura. criatura, Ujú. o la Bueno, criatura. sí, al principio es la criatura y Sí, luego claro, es porque se convierte en un en monstruo. un Bueno, monstruo. pero sigue Sí. diciendo porque síguenos contando. Y entonces, bueno, él empieza a escribirle a la hermana y le narra toda la historia que este náufrago que él recoge ahí en el Polo Norte Ujú. muerto de frío, empieza a describirle, ¿no? Platicar. A Sí. platicarle. Y resulta que él es un hijo de familia, una Él dice familia privilegiar una familia, una privilegiada, niñez preciosa. preciosa, Ajá. que para la época me pareció así como fuera de lo común, porque generalmente oímos cosas como muy duras, como cera psicología, y él crece en una familia como de mucho amor, como de Ujú. mucho entendimiento. La primera desgracia que sucede en su familia es que él queda huérfano de madre, Eso muere su ¿no? mamá, sí. Por un contagio de una enfermedad. Ajá. De hecho, traen a vivir con ellos a una prima en Italia, de Y Italia, que queda huérfana de madre, ujú. entonces hermana del papá de Víctor Ajá. Frankenstein. Y pues bueno, todos viven muy contentos en una armonía familiar Sí. increíble, y la historia empieza a desarrollarse ahí. Víctor Frankenstein, hijo ejemplar, vamos a Ajá. llamarle así, ¿no? Estudia y el padre decide que tiene que ir a la Ajá. universidad, ¿no? Que es momento de que se Se separe de la vaya. casa y que Ujú. se vaya a la universidad. Y así se hace y va a la universidad, pero él ya va cargado de cierto aprendizaje porque también en su En su casa, casa es un así un ambiente poco, cultural muy ajá, muy exacto, muy académico. Ujú. académico, un poco la analogía que hacíamos el capítulo pasado Mm, con Mary Shelley sí. en el ambiente en el que crece. Ujú. Víctor Frankenstein crece en ese ambiente. Bueno, y entonces llega a la universidad y empieza a descubrir, por ejemplo, a los filósofos naturales. Ajá, exacto. Y le vuela la cabeza y se fascina con, sobre todo, un Agripa, Ajá. ¿no? Por aquí los tengo. Y estos filósofos escribían mucho sobre el revivir a la Sí, gente, cómo desafiar a la muerte. No buscan la vida eterna, no, sino traer a la vida otra vez a quien ya la perdió. y un poco todo lo que la alquimia, porque estos Ujú. filósofos básicamente Son trabajaban en la anteriores, alquimia, ¿no? exacto. Era la piedra filosofal, ¿no? Ajá. Que seguramente nos viene a la memoria Harry Potter, pero no Sí. vamos a hablar de él. Sí, no. Es la piedra filosofal y es esta, eh,
la capacidad de curar la enfermedad, Ajá. de que Sí. la enfermedad no venza Al ser humano, la al ser vida, que no humano, acabe con que la no vida. llegue a la muerte, Ujú. sino tener la capacidad de curar. Eso es lo que están buscando. Exacto, y crear vida a través de fuentes filosóficas, Ajá, científicas y alquímicas, alquímicas. ¿no? Porque están justo en ese umbral Sí. entre la En este alquimia y la parteaguas, ¿no? Ujú. En donde la alquimia todavía tiene influencia como de magia, ¿no? En donde todavía hacemos, pues, cosas pensando en que son mágicas, en que son, encantamientos, Ajá. hechizos, ¿no? Y cosas que ya se empiezan a sustentar científicamente hablando, Exacto, como ¿no? la electricidad, también están Exacto. en el momento en que se acaba de descubrir la electricidad. Hay un científico que hace sus experimentos, que es Galván, creo, Ajá, así, ¿no? Con ranas, ¿no? Y les daba toques toques de electricidad eléctricos. y entonces movían las patas y esto decían, claro, puedes traer Vida, ranas muertas, muertas. ¿no? Ujú. Entonces se movía la rana, entonces dijeron, claro, Ujú. Sí, podemos hacer eso. sí, claro. Y esta es la idea principal de Mary Shelley Ajá, a través del de doctor exacto. Frankenstein, Ujú. que él empieza a pensar estando en la universidad y a leer a estos Cornelius Agripa y Ajá. Y Paracelso, Paracelso, que sí, son claro. estos filósofos que le Que encantaban. además cuando su papá van de vacaciones con la familia y cuando su Ajá. papá se da cuenta que está leyendo, Estos estos filósofos. filósofos, el papá le dice: "No estés perdiendo tu tiempo con Ajá, ellos, no es valen la pena, es fantasía, fantasía, no no no". saben lo que. Pero esto motiva muchísimo a Víctor Frankenstein para, como introducirlo todavía más en este rollo de esta filosofía natural, y entonces se sumerge muchísimo. Ya para cuando llega a la universidad, ya está totalmente empapado de toda esta filosofía, de todos estos conceptos que tenían, pues, estos alquimistas, porque en este Sí, punto no son sí, químicos, no son mezclaban doctores. mucho el misticismo, la Exacto. alquimia, entonces él queda fascinado, Ajá. pero él sabe que ya la ciencia está entrando, ya Sí. empieza a ser algo importante, y entonces él se obsesiona en utilizar aquellos conocimientos de alquimia y combinarlos con la nueva electricidad Sí. para darle vida a seres que ya no están. Y llega al punto, estando ya en la universidad, que se obsesiona, o sea, le Ujú. genera ya una De hecho, con obsesión, los maestros a veces tenía como sí, debate ajá. y confrontaciones y enfrentamientos y todo esto, porque pues él empieza a tener una genuina obsesión acerca de esto. De hecho, empieza a robar partes de Sí, cadáveres. sí, cadáveres Sí, y así y construye así a construye su a criatura. su criatura, Ujú, sí, exactamente. hasta que logra, pues, darle vida, Sí, exacto. a esta criatura. Y él tiene una frase ahí que dice, me siento haber roto las barreras que separan la vida de la muerte. Sí. Y eso hace, Ujú. realmente, ¿no? Entonces, Y además es romper esta parte, aquí viene un poco el tema del moderno Prometeo, es querer romper toda ley divina, toda ley natural, toda es ley desafiar a Dios, desafiar a Dios, ¿no? exactamente, Tal cual. ¿no? O sea, yo también puedo dar vida, no solo Exactamente, tú. no solamente tú, Ujú. yo también puedo dar vida, pero eso conlleva una responsabilidad. Ahí es el punto de Mary Shelley. Ajá. Exactamente. La creación del La ser creación humano del ser humano. tiene que llevar una responsabilidad y él no se hace Y él no se hace responsable. responsable. Lo abandona. Sí, En ese momento, en cuanto lo ve que cobra vida, ajá. lo deja escapar Yo porque creo que se ha de ver asustado, no, pues sí, cómo no, ¿no? porque asustaba a todo mundo. Claro, pero deja tú de lo feo, ay, sí se levantó, o sea, Sí, claro, ¿qué ¿no? hice? ¿Qué hice? ¿Qué ¿Qué hice? hice? Ajá. Y sí, lo que No, yo hizo creo que ha de haber dicho: "¿Qué fue hice?". terrible lo Terrible, que hizo. terrible, terrible, Ujú. porque además se deslinda de esta responsabilidad. De hecho, en alguna parte de la novela, el monstruo le dice: Ujú. "¿Por qué no te haces responsable de mí si yo soy tu Adán?", ¿no? Exacto. Sí, yo Yo soy tu no, Adán, yo soy y tu además, creación. dame una Eva, por favor, Sí, claro, necesito necesito sentir tener amor. porque Eso es, aquí la historia ah, trasciende en donde, pues, el monstruo se va, y es él también se va, pero él ya queda con un ajá, un remordimiento, con cargo de un conciencia, cargo una de conciencia, una culpa, culpa terrible, ajá, y empieza a manejar todos estos ujú, sentimientos que lo empiezan a agobiar y le empiezan a hacer su existencia infeliz, sí, ¿no?
Y el monstruo nace en un punto preciso, o el monstruo se crea en un punto preciso, porque nunca pasa por este proceso de educación, nunca pasa Claro. por De de infancia, infancia, no, nace siendo adulto, Ujú, ujú. nace con la capacidad de ser adulto, de conocer, y resulta que tiene esta avidez de De saber, de conocimiento, sí, porque está vacío. conocimiento. Él está Él está vacío vacío, de exactamente. todo, de Ujú, conocimiento de cómo es el ser humano, de ujú. cómo comportarse, pero se esconde en un cobertizo Ajá, de una casa en sí, donde hay un agujerito, me imaginé una ranura, donde él espía a esta familia y de ellos aprende todo sobre todo. el ser humano. Y además es una buena familia, Ujú, es una familia en donde el padre es ciego, no ujú, ve, ujú. el hijo y la hija ayudan al sustento familiar, van, vienen, y él se empieza a dar cuenta que los puede ayudar y empieza a participar de las labores que él puede Okey. hacer. Les corta Sí, él iba leña, por la él iba leña, por la ajá, leña y se las dejaba en la pero entrada, no se deja ver pero no se deja todavía ver todavía. hasta ese momento. Y pasa casi un año, ¿no? Ujú, Porque habla de las manzanas, ya habla sí, de las estaciones del año y aprende a ver la naturaleza. El monstruo verdaderamente llega a un punto en donde dices: "Guau, es un gran un ser. gran Ujú, ser, sí. un gran Con buenos ser". sentimientos, quiere Sí, mucho a esta familia porque los ve, siente sí, amor por siente amor ellos por ellos y ve el amor que ellos se y tienen siente entre la ellos. necesidad de la Sí, pertenencia, pero es que volvemos a lo mismo, Mary Shelley retrataba todo, todo, todo lo que un todo. ser humano necesita, pertenencia, cariño, amor, Ajá, reconocimiento, ajá. todo lo quería Todo, el todo, monstruo, todo. ¿no? Sí, y el monstruo se da cuenta y empieza a calcular el momento en que se va a hacer presente en Ujú. esta familia, y él ya siente que es su familia, y él ya siente que pertenece a esa familia. La familia, obvio, no sabe lo que No, está sí, no, pasando en el ático sí, o en sí, el el cobertizo cobertizo, de atrás, ¿no? Y un buen día salen, el hijo y la hija el se hijo y van, la hija, ajá. exactamente, y el padre que es ciego se queda ahí, y él se hace presente. Sí, él dice: "Es mi Es mi oportunidad". oportunidad. Y, Ujú. pues, obviamente, el padre, al ser ciego, pues, No lo ve. no lo ve. Ajá. Y a mí me parece eso como muy emblemático en la novela. Yo creo que es el clímax de la novela, porque yo ahí tuve la esperanza. A ver, resulta que el Sí, padre no lo ve, pero sí entabla una sí, conversación con él y le y le parece parece encantador. ajá, claro, tú eres quien nos Sí, ayuda, sí, bienvenido, eres de ajá. nuestra familia. Entonces, yo tuve la esperanza Sí, de que llegaran los sí. hijos y dijeran: Ay, "Guau, qué bienvenido, padre". claro. Ajá. Pero aquí la escena la manejan de tal manera que pareciera que el monstruo está agrediendo al señor. Ajá, como que está, Que inclinado inclinado sobre él, sobre él, algo, ajá. exacto. Entonces, pareciera como que lo está agrediendo. Entonces, el hijo se vuelve loco, la hija también, Y lo y lo golpean, lo golpean, corren, sí, sí. mal, todo mal, todo mal. Y ahí siembran la semilla Sí, del odio del en odio. ya le había pasado que antes que había entrado a una aldea y lo habían Ajá. corrido también, Sí, lo querían quemar, demás, sí, porque a la gente le da mucho miedo verlo, ¿no? Entonces, como siempre, tenemos miedo a lo desconocido, al exacto. otro, al Otro de lo diferente. otro de los puntos que dices: "¿Cómo?". Ajá, O sea, ¿cómo en me esta época la discriminación creo que era el pan nuestro Ujú, de cada día, y ella lo exacto. ubica perfecto. Sí, sí, Ella ubica este miedo a lo el diferente, ajá. el rechazo que genera el que no te parezcas a mí, el que no seas como yo, el que no pienses como yo, ¿no? Exacto. Entonces, él ya venía con ese resentimiento, pero al Ajá. conocer esta familia vuelve a sentir Sí, 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 esperanza, esperanza. otro Otra valor que vez, maneja sí, bien Mary, y que está a punto de formar parte de esta sí. familia, pero no, lo echan, lo Ay, corren, y entonces sí, ya, se pasa a enfurecer. sí, sí, aquí ya Y dice perdimos toda ajá, bondad, perdimos sí, claro, toda, ¿contra quién voy? Contra mi contra el creador. claro, que no se hizo Exacto. responsable de mí. Eso es importantísimo, no Sí, te haces responsable de tu creación, exacto. tienes que serlo, o sea, ojo, ser humano, ¿vas a crear algo? Piensa en las Sí, piensa consecuencias en las consecuencias. y hazte cargo. Sí, Hazte claro. cargo de lo que Sí, haces, por ¿no? supuesto. Está cañón. Y a partir de ahí, pues, empiezan una serie de asesinatos que, De la obviamente, familia de de la él, que familia de él, afectan a Víctor Frank. que exactamente, ¿no? Empieza una serie de asesinatos que van directamente relacionados en venganza con Víctor Frankenstein, Sí, 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 ¿no? sí. Y entonces empieza esta persecución, el padre se da cuenta, Víctor Frankenstein cae en, pues, yo Como creo que en una una depresión, depresión. ¿no? Sí,
pero es cuando el monstruo lo encuentras, cuando Sí, se claro. encuentran y le dice, dame una pareja. Sí, Yo claro. necesito una mujer que me quiere, que yo quiera, Ajá, porque una nadie compañera. más me quiere. Y le dice, y nos vamos a vivir al Ajá. confín del A mundo. Argentina. Ajá, A Argentina, ajá, le dijo. sí. Sí, yo decía, así Sí, como al fin del sí, mundo. sí, sí, Nadie nos va a ver, nos vamos sí, a Argentina. Y yo, pero no pasa. sí. Mm, Y entonces nos vamos a vivir al confín del mundo y ahí, y al principio él piensa así, o sea, Víctor Frankenstein dice, sí, claro, yo le doy una pareja y él deja de matar, porque pues ya había mi matado a su familia, a su ya había hermano, asesinado a su hermano, a su a amigo, su amigo, ajá, ¿no? al que tanto Al que amaba, tanto amaba, y exacto, lo amenaza con y lo asesinar a la prima. que sí la mata, Sí, ¿no? claro. Sí Pues la sí. mata. Sí, sí, sí. Entonces, pues sí, ya que además la prima estaba dada, la mano de la prima estaba Sí, se dada iba a para, se casar iba a con casar ella. con él. Ajá. Entonces, pues le empieza a destrozar a la familia y le empieza a destrozar, así como le destroza a la familia la vida, ¿no? Sí, él vive con una culpa, con una carga Sí, de conciencia. terrible. Oye, pero él en un principio acepta hacerle a Sí, esta la pareja. pareja. Ajá. Sin embargo, lo va pensando y lo va pensando, y entonces sí ya piensa en las Sí, consecuencias. claro, ya los vivió. Claro. Y Ujú. ya vive, ya piensa en su responsabilidad de hacer otro ser así. Exacto. Y dice, No, no. Ujú. Y entonces exactamente. esta persecución, y él lo persigue, esto también es muy metafórico. Él se Sí, va, tarda 4 meses en llegar a Irlanda porque va a ajá. poner ahí su laboratorio para hacer a la pareja, y el monstruo se le apersona de Sí, sí, inmediato. sí. Es una metáfora, como son tus fantasmas, Que son te lo con lo que vienen, tú cargas. claro, Ajá. sí, claro. No, nunca explica cómo se traslada el monstruo. Es Es como jamás, por más que huyas, por más que escapes, por más que te escondas, tus sí, fantasmas van a estar claro. contigo. No puedes huir, No puedes de huir de ti una, mismo, ajá, de tus remordimientos, de claro, tu del, sí. conciencia. No puedes, Así es ¿no? tal cual como lo Así. maneja ella, Otro de los elementos, magistralmente. magistralmente, de Ajá. verdad magistralmente, Sí, ¿no? sí, sí, está Muy, muy, muy. muy bien retratado, Sí, muy bien dibujado, muy, todos los símbolos que hay dentro del libro sí, sí, sí. es maravilloso. Maravilloso, No les maravilloso. contamos el final para Sí, que para lo que lo lean, lean, exacto. pero desde luego vale muchísimo la pena encontrar todas estas cosas que Mary Shelley nos quiso hacer ver sobre nosotros mismos. Y Sí, por supuesto que te ves, te retratas, te reconoces en muchas de las exacto, situaciones, exacto, ¿no? Entonces, la exacto. responsabilidad es importantísima en esto, Ujú. ¿no? Sí, totalmente de acuerdo. Oye, y fíjate, nada más quiero comentarles, porque vamos a platicar también que hay un nuevo premio Nobel, Sí, claro, pero estamos en meses de premio de Nobel, premios, de premios ajá. literarios, ¿no? Entonces, Importantes, muy sí, importantes, de muy hecho. importantes. Nada más quiero señalar al filósofo que acaba de ganar el premio Princesa de Asturias Ya. a la comunicación y las humanidades. Es Ay, yo un, oí su discurso. ah, ¿no te Sí, recordó a Frankenstein? sí, sí, Jamás sí, habla de sí. No, Frankenstein jamás, durante el jamás, jamás. discurso. Ajá. Sin embargo, entre otras cosas, este hombre dice, pues, que la tecnología nos tiene alienados, que nos Ya. creemos muy libres, y justamente es una época en que no somos libres, Sí. somos esclavos de nuestras creaciones, de la tecnología. Y una frase que me encantó en el discurso es, el smartphone no es un producto que nosotros usamos. Nosotros somos el producto Producto. del smartphone. Sí, Él nos usa a nosotros. sí. Y es justo lo que pasa en Frankenstein, cómo se Ajá. te puede voltear Sí, la la tecnología. tecnología Ujú, y tú ujú. convertirte en el esclavo de él, es esclavo del monstruo. Sí, sí, ¿No? Entonces, justamente sí. el discurso de este hombre me pareció así. Increíble. Él Sí, nunca sí. habla de No, Frankenstein, no, pero no, no, habla no. del tema de Del Frankenstein, sí, exactamente. cómo vivimos sujetos y esclavos de la tecnología de hoy en día, Sí, ¿no? busquen el discurso porque de Ujú. verdad vale la pena escucharlo. Está en YouTube. Yo lo vi en YouTube justo Sí. en la entrega de los premios de la Mm. princesa de Él se Asturias. llama Byung-Chul Han. Ajá, sí, Ujú. sí. Critica el neoliberalismo, a la hiperconectividad, la autoexplotación. Dice que nos Sí. autoexplotamos, ya no necesitamos que otros nos No, 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 exploten, somos solitos nos solitos. explotamos. Sí, Ajá. totalmente de acuerdo con él. Oye, y cuéntanos del premio Nobel. ¿Quién es? Pues mira, yo, quise entrar un poquito para, darnos cuenta de la importancia del premio Nobel, ¿no? Se entrega en 5 áreas de la, Mm, que Nobel, el
el fundador del premio, cree que son trascendentales para la vida humana. Él dice que es como puede trascender el ser Eso. humano, ¿no? Y es la química, la física, la medicina, la literatura y la Ujú. paz, Ok. ¿no? Ajá. Entonces me pareció como muy lindo. Son Eh, estas áreas en donde el ser humano puede desarrollar su mayor capacidad, ¿no? Es un tema muy complicado ganarte un premio Nobel, o sea, es una trayectoria impresionante la que tienes que correr y la que tienes que haber producido en tu vida para de- tenerlo, y pasar muchas pruebas. Hay asambleas, hay comités, la corona danesa interviene, las escuelas, las universidades, o Ah, sea, el pueblo verdaderamente entero, Suecia sí, entera. Suecia Ujú. entera interviene para tú poder estar, ya deja tú ganártelo, nominado. Nominado, claro. O sea, antes de poder ser ganador o merecer el ser el premio Nobel, tienes que tener, para ser nominado, tienes que tener una serie de requisitos Sí, y una trayectoria importante. De importantes. hecho, ajá, el premio Nobel no se le da por un libro, No, no, por no. su De trayectoria. hecho, hay, Ujú. no sé, Juan Rulfo, Ajá. El Llano en Llamas y Pedro Páramo, Ajá. ¿no? Autor del Llano en Llamas, era merecedor, o sea, la Ujú. calidad de sus novelas eran tan buenas que era merecedor, pero tenía tan poca obra Ujú, que no que daba la no daba la trayectoria. trayectoria para Sí, poder merecer el premio Nobel. A mí eso así me es. parece como injusto porque un poco como Mary Ay, Shelley, claro, sí, ¿no? O sí, sea, con una es con una te bastó, sí. o sea, en una le pegaste al premio gordo. Pero también creo que una trayectoria es muy importante. Sí, O sea, el ser sí, yo prolífico, un García Márquez, cuántos libros sí, sí, cuánto escribió, sí. todos estos, creo que es importante. Y este hombre también tiene una trayectoria No, sí, importante. claro, Húngaro, ¿verdad? es húngaro y viene un poco a colación de la novela del mes pasado, Ah, ¿no? la de Milena de De Praga. Milena de Praga, exactamente. Él se llama Laszlo Krasznahorkai, ajá, Okey. es húngaro, y es maestro del Apocalipsis, Mm. ¿okey? Así es su novela. Tiene 71 años y, sus novelas, son como apocalípticas, Desoladoras, ¿no? desoladoras, Sí. exactamente. Un poco como este concepto de Europa del Este, de esta parte de la Él vivió todo el tiempo él vivió en la en Hungría en la comunista. en la, Ajá. Hungría comunista. Ujú, Entonces, pues, de ahí es que desarrolla sus novelas, ¿no? ujú. Entonces, pues, le dan el premio Nobel por esta novela, El maestro del Apocalipsis, Ajá. ¿no? Y se caracteriza también un poco como Kafka por lo absurdo, por lo, Mm, que es evidente, pero resulta tan evidente que es absurdo, ¿ya sabes? Entonces, y hace, estos excesos grotescos un poco, ajá. ¿no? Me parece no, fíjate que no he leído nada, leí algunas, reseñas de sus libros, pero, siendo en honor a la verdad, creo que voy a tener que pues, armarme un poco de paciencia para ver si sí Sí. lo Yo tampoco he leído nada y la verdad no sé si me voy ajá, a inclinar a por él. inclinar. Sí. Fíjate que tengo una muy querida amiga húngara, precisamente, que en cuanto salió el premio Nobel, Ah. compró su libro, lo leyó y me dijo: "Está muy complicado". De hecho, me dijo: "Creo que no lo entendí, lo estoy buscando en húngaro", porque lo leyó en Ay, español. guau. Ajá. Me dijo: "Creo que no lo entendí". Entonces, lo quiere leer en En húngaro, a húngaro, ver a si ver si así ajá, así lo puede entender ajá. mejor. Entonces, bueno, pues no lo voy a leer. No, no, Creo no, que no es no. Ya obligación. sabes que yo soy de Sí. que me queda el tiempo es corto, digamos, la vida, y quiero leer tanto que para qué leo al que no. Sí, sí, de repente Me dices: faltan "No, muchos tengo libros tengo mucho que porque leer", sí, como para desviarme por que no sé ni siquiera si valga sí. la pena o no, De hecho, el ¿no? año pasado que ganó la coreana, Ajá. ¿leíste algo? No, Ah, no, ay, sí, no. No, a mí los mm, orientales me cuestan mm. mucho trabajo, Yo leí La mucho trabajo. vegetariana y qué cosa más difícil de libro, de tema de no. No, Entonces, no. y mira que ahora que estaba buscando Frankenstein y buscando el nuevo libro para diciembre, que ya en Ajá. su momento les Eh, platicaremos y todo esto, yo siempre acudo a Gandhi, es mi mejor paseo, de verdad. ajá, ajá, sí. Y entonces estaba yo en Gandhi y cada vez más,
el librero donde Ajá. hay autores asiáticos crece y crece Claro, mucho, pasan ¿eh? así. Y yo creo que también tiene que ver esta mujer coreana que ganó el Sí, premio Nobel, todo seguramente. el mundo voltea hacia allá, ¿no? Exactamente, y ven qué se está produciendo. Yo estaba viendo que Nobel pensaba, lo voy a citar, ¿ok? Que los grandes escritores tienen el poder de influir en la gente e inspirar nuevas generaciones. No importa qué escribas, por eso es que le dan a Bob Dylan hace Ujú. 2 o 3 años o Ah, más, no me más. acuerdo, mucho Ujú. más, el Premio Nobel de Literatura. Sí, sí, sí. O sea, y Bob Dylan Pero, era o sea, compositor, ¿estás de sí, sí, acuerdo? sí, música, Y pero su mucha gente influencia en los jóvenes, y bueno, mucha gente se molestó y se sí, enojó y todo esto, pero bueno, dado lo que pensaba Nobel de la escritura o de la literatura, por bueno, pues eso por lo eso es que hicieron. entra Bob Ujú. Dylan ahí, Sí, ¿no? muchas veces es muy polémico el Sí, resultado, sí, pero bueno, pues ahí están, ahí está disponible para que cada quien elija, ¿no? Si exactamente. seguir, qué leer, Yo ¿no? les que esto ya nada más es dato cultural y breviario porque me encanta curiosar. México tiene 3 premios Nobel. Ujú, El de Octavio Paz en 1990, que es el ujú, premio de literatura, el de Mario Molina, 1995, que es química. química, Ujú. ajá, me parece un gran descubrimiento, Sí. ¿no? Y el de Alfonso García Robles, ¿Qué? en 1982, el Premio Nobel de la Paz. Él promueve, me pareció interesantísimo y me pareció tristísimo que la verdad no lo tengamos como más en la Ujú. memoria Que no haya fresca, tantas que no calles haya con su tanta, nombre. exacto, que no haya tantas calles con su nombre. Ujú, Él promueve la paz mediante esta idea de acabar con el armamento nuclear, ¿no? ujú. Y logra que América Latina sea la primera región del mundo que no tenga Se armas nucleares, comprometa a se firmar comprometa el a firmar el tratado. tratado de Sí. no armamento Ujú. nuclear. Y no por falta de dinero, porque habría potencia, bueno, habría países latinoamericanos que tuvieran la capacidad económica, obviamente desviando fondos y todo esto, como muchos países Ujú. asiáticos lo han hecho, Dios, para armar, crear un armamento nuclear, pero sí. él logra que América Ana, Latina sea la primera así región. es, Me parece verdaderamente un gran, importante. gran logro, Sí, 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 ¿no? es cierto. Ay, Ujú. qué bonito, qué padre. Bueno, pues hasta aquí llegamos con este segundo capítulo que hablamos sobre Frankenstein. Ajá. Síganos en nuestras redes sociales, Instagram, TikTok. Recuerden darle like y la campanita para que les recuerde todos los lunes. Coméntenos, acuérdense que de verdad nos sirve muchísimo que comenten. Gracias, nos vemos el próximo lunes. Gracias. Y recuerden que entre las páginas de un libro, las ideas no tienen límite. Gracias. Hasta luego, chao. ¿Ok? Entre las páginas de un libro, Y recuerden que entre las líneas de un libro, no, entre las páginas. no, que la canción. Este programa está patrocinado por Encuadra Marcos, sucursales San Jerónimo, La Condesa y Plaza Lilas. Y por el Colegio Bristol en Jurica, Querétaro.